colmo es un problema subregistrado, existe un amplio subregistro porque la mayor parte de las veces los pacientes recurren o a la farmacia de la esquina o a la amiga o a la comadre para tratar este problema. Esta patología o esta alteración va tomando mayor importancia a medida que avanza la edad del paciente. Es mucho más frecuente en pacientes mayores debido a múltiples factores. El sedentarismo es un factor muy importante. El uso de múltiples medicaciones en los pacientes mayores también produce es un factor condicionante de estreñimiento, además de la posibilidad de problemas malignos o problemas obstructivos malignos de intestino grueso. Como verán, es una patología que requiere de un estudio, requiere de cuidado. Hay que analizar al paciente en todo su contexto para poder evaluar los probables factores que estén influyendo en este cuadro y la mejor forma de encarar su tratamiento. Este tema lo hemos desarrollado en conjunto con el grupo de prácticas 11 y 12. Iniciar entonces con el tema de hoy, que trata acerca de la constipación. La constipación es un síntoma, también conocido como estreñimiento, que es percibido subjetivamente por el paciente, y que él lo manifiesta como una alteración en la función intestinal que se traduce en una dificultad para evacuar el intestino. También podemos ver que esta se debe, es decir, que en esta se presenta una disminución del número de posiciones. Partiendo de lo considerado normal, es decir, que esta se presenta con una frecuencia entre 3 deposiciones por día hasta 3 deposiciones por semana, podríamos decir que el estreñimiento o la constipación va a ser una disminución en esta frecuencia. Bien, para el diagnóstico de la constipación básicamente funcional se han empleado los criterios de Roma 3 y actualmente los criterios de Roma 4, que se basan en la presencia de 2 o más de las siguientes manifestaciones. Solamente voy a dar lectura en esta diapositiva porque más adelante voy a explicar. Consistencia, frecuencia, características, sensación, la presencia de maniobras que facilitan la defecación y la ausencia de criterios suficientes de un síndrome de intestino irritable. Hablando de la epidemiología, podemos ver que en el caso de la pediatría, por ejemplo, este trastorno va a representar del 1 al 3% de las consultas. 25% de las mismas, de las consultas en el servicio de gastroenterología y nutrición, también representa la constipación. Vamos a ver que respecto a la distribución por sexo, es más frecuente en el sexo masculino cuando hablamos de pacientes pediátricos. Su frecuencia va a aumentar si hay antecedentes familiares y generalmente alrededor de los 2 años se va a manifestar la constipación justamente cuando coincide con la etapa de aprendizaje en el proceso de control de esfínteres. La máxima expresión del problema en la edad pediátrica se va a presentar entre los 2 y 4 años. En el adulto va a existir una prevalencia de 12 a 14%. Generalmente se da en un trastorno digestivo crónico, es decir, en una constipación de tipo crónica. Más común. Y respecto a su distribución en cuanto al sexo, vamos a ver que se ve más afectado a diferencia del grupo
grupo etario pediátrico. También se presenta con mayor frecuencia en la baja escolaridad, no realizan actividad física, personas que cursan con alteraciones depresivas, en la población urbana por los cambios alimenticios, ¿no? Dentro de una constipación aguda, básicamente es una constipación de instauración repentino, autolimitada, y generalmente se debe a una alteración, ¿no?, en la eliminación de las heces, producto de la injerencia de fármacos, por ejemplo, ¿no? Es decir, la acción de fármacos a nivel intestinal, o también puede deberse a cambios de espacios físicos, ¿no? Las personas que viajan constantemente, la ingesta de alimento pobre en líquido, en fibra, etcétera. Entonces es un tipo de constipación transitoria. La constipación de tipo crónica es aquella que dura más de 3 meses y también está subdividida, ¿no? Vamos a tener la constipación funcional o primaria, que es la más frecuente, y la constipación secundaria o también denominada extracolónica. Dentro de la constipación funcional o primaria también vamos a tener una subclase y vamos a observar que dentro de este grupo grande vamos a tener el tránsito normal, es decir, una constipación con tránsito normal, una constipación con tránsito lento y una constipación debido a una disfunción del piso pelviano. Dentro de lo que es la secundaria o extracolónica, vamos a ver que esta es consecuencia de enfermedades sistémicas, de acción de medicamentos, de dieta, alteraciones neurológicas, alteraciones endocrino-metabólicas. Bien, según la evolución cronológica, aquí vamos a tener algo más ilustrado, ¿no? Vamos a ver que vamos a basarnos básicamente en este parámetro de tiempo. Cuando es mayor a 3 meses, vamos a estar frente a una constipación crónica, como hace un momento decía, funcional o extracolónica, ¿no? Si es menor a 3 meses, estaríamos frente a una constipación aguda, que es benigna, autolimitada, y como ya había explicado. Bien, dentro de lo que es la constipación crónica, en su variante funcional o primaria, vamos a ver que tenemos la clasificación que hace un momento decía. La primera la constituye el tránsito colónico normal, es decir, una constipación con tránsito colónico normal, ¿no? Es decir, que las heces van a ser transportadas, ¿no?, a través del colon de manera normal, no hay una alteración a ese nivel. Es el tipo más común, representa aproximadamente el 95% de los casos, no existe patología demostrable y cumple con los criterios de Roma III, ¿no? De Roma III. Entre estos criterios de Roma III, vamos a ver, los voy a describir ahora sí, constituyen los siguientes parámetros, ¿no? 2 o más criterios son constituidos o entran dentro de la clasificación de constipación en el 25% de las defecaciones. El primer criterio nos dice que que debemos tomar en cuenta la consistencia de las heces, y esta consistencia generalmente va a ser, son heces duras, secas, ¿no?, o encíbalos. Respecto al parámetro de frecuencia, nos indica que es inferior a 3 veces por semana. Respecto a las características de la defecación, vamos a observar que es un proceso esforzado, difícil, algunas veces doloroso. El paciente puede experimentar una sensación de evacuación incompleta, obstrucción o bloqueo anorrectal. Generalmente este va a requerir de maniobras manuales o facilitadoras para poder realizar la evacuación. Y también vamos a hablar acerca de la ausencia de criterios suficientes para el síndrome de intestino irritable. Generalmente vamos a ver que en el síndrome de intestino irritable, en su forma, en su presentación más bien con constipación, puede darnos una confusión en cuanto al diagnóstico, ¿no? Entonces debe haber una ausencia de criterios suficientes para el diagnóstico de síndrome de intestino irritable. Bien, seguimos dentro de la constipación crónica en su variante funcional o primaria, que es la más frecuente, decíamos, y vamos a hablar ahora de lo que es el tránsito colónico
lento, ¿sí? Es decir, una constipación con tránsito colónico lento. Para entender un poco esto, vamos a hablar de la parte normal. Vamos a ver que el tránsito de la materia fecal generalmente se da en un máximo de 72 horas, es decir, en este intervalo de tiempo ya la materia fecal debe ser evacuada con una media de 35 horas. Existe en la constipación de tránsito colónico lento un trastorno idiopático de la motilidad colónica, ¿no? Puede deberse a una alteración a nivel de los nervios, generalmente hay un trastorno en los plexos mientéricos, ¿no? Este tipo de trastorno puede ser de propulsión, es decir, que afecta el peristaltismo o de mezcla, ¿no? Un ejemplo clásico de este tipo de trastorno y que es el extremo, digamos, un ejemplo extremo lo constituye la enfermedad de Hirschsprung. Generalmente esta alteración es congénita y existe una dilatación a nivel del colon, lo que dificulta el vaciamiento de la materia fecal, ¿no? Otro ejemplo lo constituye la enfermedad de Chagas con la presencia de megacolon, lo que también dificulta el tránsito de las heces y favorece más bien la impactación de la misma con la formación de fecalomas. Bien, en las imágenes podemos observar este tipo de alteraciones, ¿no? Por ejemplo, un megacolon con alteración del tránsito de la materia fecal. Y al bebé que representa el trastorno o la enfermedad de Hirschsprung. Bien, continuando con la constipación crónica de tipo funcional o primaria, vamos a tener la tercera subclase que la constituye la disfunción de piso pelviano. Bien, ¿qué es lo que sucede a este nivel? Puede existir una disenergia, es decir, una incoordinación de los músculos del piso pelviano con los músculos abdominales, ¿no? Durante el proceso de evacuación. O puede haber, por el contrario, una alteración a nivel de los esfínteres, ¿no? O una contracción paradójica a nivel del ano. Entonces, básicamente existe una incoordinación. Puede haber una falla en la relajación de los músculos puborectales y una motilidad, generalmente la motilidad del colon en este tipo de subclase es normal, ¿no? Entonces, vamos a irnos un poquito a las imágenes. Vamos a observar, por ejemplo, acá que existe, los músculos puborectales cumplen una función muy importante. Generalmente vamos a observar que cuando el individuo no tiene digamos, la sensación de defecación, es decir, las ganas de realizar el acto defecatorio, vamos a ver que estos músculos se encuentran tensos, entonces es como si tuviéramos una manguera que está siendo comprimida. Entonces esto evita la incontinencia fecal y favorece la retención, por lo tanto, ¿no? De las heces. Cuando se produce el acto defecatorio, existe una relajación del músculo puborectal, generalmente dado en posición de cuclillas, y esto facilita la defecación. Si vamos a la imagen superior izquierda, vamos a observar que generalmente cuando se encuentra o cuando se forma un ángulo de 90 grados, se va a dar la tensión de este músculo. Cuando el paciente se encuentra durante el proceso de defecación en una posición de cuclillas, este ángulo llega a reducirse, lo que produce la relajación del músculo. Entonces, acá abajo, por ejemplo, vamos a observar ya en el acto mismo defecatorio, el paciente, podemos verlo en la imagen inferior izquierda, se encuentra en una posición de esfuerzo, ¿no? Una maniobra expulsiva con mucho esfuerzo, y que estamos observando claramente que existe una tensión a nivel de los músculos pelvianos, ¿no? Específicamente de los pubos rectales. Entonces, no es posible la defecación, la relajación de esfínteres y demás. En la imagen del borde inferior derecho, por el contrario, vamos a observar a un paciente que se encuentra con una facies más complacida,
está más relajado, existe una maniobra expulsiva sin esfuerzo y como habíamos visto hace un momento, existe una relajación a nivel de los músculos puborectales, lo que facilita la evacuación de las heces. Bien, ya ahora vamos a hablar acerca de lo que es la constipación crónica secundaria extracolónica. Habíamos dicho hace un momento, enunciábamos de que existen muchos factores que van a predisponer a esta condición, ¿no? Entre estos los dietéticos, fármacos, endocrinometabólicos, neurológicos y sistémicos, que los voy a desarrollar a continuación. Bien, vamos a hablar primero de lo que son la constipación de origen dietético. Generalmente se va a dar en personas que tienen una pobre ingesta de fibras, de alimentos con alto contenido de fibra. También en aquellos individuos que tienen una ingesta de líquidos muy ínfima al promedio, es decir, 2 litros por día deberíamos de consumir. Sin embargo, estos individuos consumen un menor volumen, ¿no? Y algunos ni siquiera consumen. Entonces, en estudios recientes se ha demostrado esta situación, ¿no? Esto va a predisponer a que las heces tengan un aumento en la consistencia, sean heces más duras y haya una disminución en el volumen de las mismas, ¿no? Entonces acá en la imagen podemos observar que, bueno, últimamente se ha visto que la dieta está basada en gaseosas, papas fritas, frituras, comida chatarra básicamente, que no tiene contenido en fibra. Entonces eso hace que se pueda presentar una constipación secundaria de orden dietético. Respecto a los fármacos, hay muchos pacientes que por su condición de base u otro tipo de alteraciones se encuentran de manera sostenida en una farmacoterapia. Entonces existen fármacos que tienen injerencia en lo que es la evacuación de la materia fecal. Entre estos fármacos tenemos como ejemplos anestésicos, anticolinérgicos, antidepresivos, anticonvulsivantes, antiparkinsonianos, bloqueadores de potasio, los diuréticos, por ejemplo, antiácidos, AINES y otro tipo de fármacos que lo que hace es interferir en el tránsito colónico, es decir, disminuye el tránsito colónico. En lugar de que la materia fecal sea eliminada en un promedio de 72 horas, como decíamos hace un momento, pues esto va a tardar más, muchos más días. Respecto a las alteraciones endocrinometabólicas, podemos observar que en trastornos que cursan con hipercalcemia, hipopotasemia, se va a ver también afectado el tránsito colónico debido a una alteración en el peristaltismo, es decir, en la propulsión de la materia fecal a través del colon. Existen otros trastornos, por ejemplo, como la diabetes, sí, que va a cursar con una neuropatía, alterando los plexos mientéricos y demás. Entonces, en estos pacientes también se va a ver alterado el tránsito colónico. Durante el embarazo, por ejemplo, igual tenemos una alteración del tránsito colónico, pero que se debe básicamente a un incremento en los estrógenos. Bien, dentro de lo que son las alteraciones neurológicas que van a traer como consecuencia la constipación secundaria, vamos a ver que existen algunos cuadros como la esclerosis múltiple, el Parkinson, los pacientes que han cursado con un accidente cerebrovascular, pacientes que tienen una lesión medular, una neuropatía diabética o un meningocele, también van a presentar constipación secundaria, ¿no? Todo trastorno, toda afectación que altere ese eje de comunicación entre lo que es el cerebro y el intestino va a cursar con una constipación. Dentro de los factores de riesgo, vamos a hablar acerca de lo que es el envejecimiento, ¿no? Entonces, hay muchos pacientes adultos mayores que cursan con constipación. La constipación no es una consecuencia fisiológica del envejecimiento normal, entonces hay que tener un poco de criterio clínico al momento de ir a investigar si existe realmente una constipación o no. Bien, también podemos observar que la depresión es un factor que puede predisponer a la constipación, como decía hace un momento, el sedentarismo, la falta de actividad física.
lo propio. También en trabajadores, por ejemplo, que están de manera permanente o constante sentados, ¿no? Las secretarias, trabajadores de oficinas, podemos ver también esta situación. Baja ingesta en fibra, bajos ingresos, bajo nivel educativo, también la cantidad de medicación que recibe el paciente, principalmente si hablamos de fármacos que van a alterar el tránsito colónico, como hace un momento explicaba. El abuso físico y sexual también es un factor de riesgo. Y bueno, podríamos considerarlo como factor de riesgo también el sexo femenino en la etapa adulta, ¿no? En pacientes adultos. Hablando un poco acerca de la fisiopatología de la constipación, vamos a ver que el estreñimiento funcional puede tener diferentes causas, desde cambios en la dieta, como había dicho, la actividad física, estilos de vida, las disfunciones motoras primarias producidas por alteración miopática o neuropática colónica, ¿no? A nivel del colon. Entonces vamos a tener nuevamente para describir, pero ya fisiopatológicamente, los subtipos, ¿no? Entonces vamos a tener el estreñimiento por tránsito lento, y entre estos el ejemplo más relevante sería la inercia colónica, la hiperactividad colónica. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es la característica principal? Existe un tránsito lento de las heces por el colon debido a una disminución de la actividad colónica, como hace un momento decía, o en el caso de la hiperactividad colónica, un aumento o descoordinación de la actividad. Cuando hablamos de un trastorno de la evacuación, vamos a observar de que la característica principal es el tránsito colónico. En este caso puede ser normal o prolongado, pero hay una evacuación inadecuada o difícil de las heces, del recto, ¿no? Y en el tercer caso, en el síndrome de intestino irritable con predominio de estreñimiento, por ejemplo, que hace un momento hacía alusión a este cuadro, vamos a observar estas características que son importantes al momento de discernir entre una constipación primaria, ¿no? El dolor abdominal es muy frecuente en el síndrome de intestino irritable, existe una distensión, el hábito de intestino alterado, el hábito intestinal alterado. Este puede aparecer en combinación o de uno o de dos trastornos, perdón. Hablando acerca de la fisiopatología de la disfunción del piso pelviano, vamos a decir que la disquesia es la dificultad para defecar. Los pacientes en este caso perciben la presencia de materia fecal y la necesidad de realizar la defecación, pero no pueden conseguir la misma, ¿no? Esta alteración, esta disfunción del piso pelviano se debe básicamente a la falta de coordinación de los músculos del suelo de la pelvis, ¿no? Entonces, debe existir, generalmente tenemos un ángulo mayor a 85 grados, como vemos en la imagen. Para poder realizar la defecación debe existir una relajación, ¿sí? Un descenso del suelo pélvico, lo que disminuye el ángulo. En promedio, generalmente se consigue un ángulo de 15 grados que facilita la defecación. Entonces, vamos a ver que el proceso defecatorio, que va a traer como consecuencia la disfunción del piso pelviano, se va a presentar en diferentes trastornos, ¿no? Por ejemplo, alteración de la contracción rectal, contracción excesiva de la pared abdominal, contracción anal paradójica y la ausencia de relajación anal, cualquiera de estas condiciones, ¿no? Y aquí vamos a ver mucho más marcados los ángulos para poder realizar la defecación, como decía. Entonces, de esto podemos deducir e irnos a nuestra casa con la idea de que la mejor posición para el acto defecatorio sería la posición en cuclillas. Bien, nuevamente ya entrando a lo que es el diagnóstico, ¿no? Para el diagnóstico del estreñimiento, perdón, para el diagnóstico del estreñimiento funcional, nuevamente vamos a hacer alusión a los criterios de Roma 3 y 4 actualmente, y ya los he descrito y debemos conocerlos, ¿no? Bien,
Dentro de los criterios de Roma para el síndrome de intestino irritable, vamos a ver que tanto en el Roma 3 como en el Roma 4 nos hacen alusión a que existe en el síndrome de intestino irritable, como decía hace un momento, de dolor o molestia abdominal recurrente en al menos 3 días por mes, ¿no? En los últimos 3 meses asociados a 2 o más de los siguientes criterios. Esta sensación, es decir, el dolor, el malestar, la distensión y demás, mejora con la defecación. Tiene un comienzo asociado con un cambio en la frecuencia de las deposiciones y un comienzo asociado con un cambio en la consistencia de las deposiciones. Estos criterios, al igual que los de Roma 3 cuando hablamos de constipación, deben cumplirse durante los últimos 3 meses y los síntomas deben haber comenzado un mínimo de 6 meses antes de su diagnóstico. También vamos a tener para el diagnóstico otro tipo de criterios. Aquí vamos a hablar de la escala de Bristol. La escala de Bristol, como podemos observar, es una escala visual, ¿sí? Gráfica, que describe las características de las heces. Entonces vamos a ver que tenemos, según la escala de Bristol, 7 tipos de presentación, si vale el término, de las heces. Entonces, en el tipo 1, tipo 2 y tipo 3 es muy frecuente en la constipación. Vamos a observar que en el tipo 1 vamos a tener heces grumosas, duras, ¿no? De grumos separados, así pequeñitos, como maníes. Este tipo de heces tienen un pasaje muy difícil, ¿no? En el de tipo 2 vamos a observar que se presenta con forma de embudo, tiene la consistencia también grumosa, es decir, son grumosos. En el de tipo 3 vamos a observar que tiene forma también de embutido, pero, perdón, hace un momento dije embudo, embutido, pero vamos a observar que en la superficie de las heces se va a presentar grietas. En el de tipo 4 tiene la forma de embutido o serpiente, sin embargo son lisas y suaves. En las de tipo 5 vamos a ver que se presentan como pequeños acúmulos blandos, tienen la forma de gota, con bordes bien definidos. Este tipo de heces, por ejemplo, a diferencia del de tipo 1, tiene un pasaje fácil. En el de tipo 6 vamos a ver que son trozos algodonosos, con bordes desflecados, como podemos observar, y la materia fecal es básicamente pastosa, de consistencia pastosa. Y el de tipo 7 estamos frente a la presentación de heces de consistencia acuosa, no existen elementos sólidos, es decir, son heces totalmente líquidas. También esta escala nos permite realizar un diagnóstico. Continuando con el diagnóstico, vamos a ver que lo primero que debemos realizar es la historia clínica y hacer un énfasis en lo que es la anamnesis, ¿no? Dentro de esto vamos a priorizar, determinar el tiempo de evolución del cuadro, es decir, cuándo ha iniciado, como hace un momento decíamos, existen criterios en relación al intervalo de tiempo transcurrido en la presentación de la alteración. ¿Qué síntomas existen asociados? Si existe historia obstétrica en pacientes mujeres, porque en pacientes multíparas, por ejemplo, o en aquellas pacientes a las que se les ha realizado una episiotomía, existe una alteración, una disfunción a nivel del piso pelviano. Si existen enfermedades anteriores, es decir, enfermedades de base, entre las que he mencionado, por ejemplo, la diabetes, hipertensión u otros trastornos que requieren farmacoterapia sostenida, ¿no? Ya que estas influyen en el tránsito de la materia fecal. También vamos a indagar acerca de los hábitos alimenticios y los estilos de vida del paciente. Dentro del cuadro clínico, ya realizando lo que es el examen físico, vamos a realizar el examen físico general, haciendo énfasis en la parte neurológica, el examen físico regional de abdomen. En este examen vamos a ver si hay distensión, por ejemplo, si hay la presencia de masas, timpanismo o algún tipo de alteración en la región abdominal.
La maniobra principal y que no debe faltar cuando queremos realizar el diagnóstico del estreñimiento lo constituye el tacto rectal. El tacto rectal es sumamente importante y debe realizarse en todos los pacientes que refieren cursar con un estreñimiento, ¿no? El tacto rectal nos va a permitir identificar alteraciones estructurales a nivel del ano y del recto, la presencia de hemorroides, la presencia de condilomas, la presencia de pólipos, la presencia de tumores, la presencia de fecalomas, ¿no? Entonces es sumamente importante el tacto rectal y otros exámenes complementarios que a continuación voy a describir. Bien, entre los exámenes complementarios vamos a dividirlos estos en exámenes prioritarios para excluir enfermedades sistémicas. Entre estos tenemos el hemograma completo, hormonas tiroideas T3, T4, la glicemia, la creatinina, un análisis de electrolitos, el perfil renal, creatinina, proteinuria. Y en el otro grupo vamos a realizar los exámenes para excluir enfermedades estructurales del intestino, ¿no? Entre estos vamos a tener los exámenes, el colon por enema con bario, por ejemplo, la colonoscopía, la radiografía simple de abdomen y otros que voy a ir describiendo a continuación. La radiografía simple de abdomen es de bajo costo. Podemos observar, por ejemplo, en la imagen, tanto de la izquierda como de la derecha, una imagen que nos da la apariencia de miga de pan, con áreas radiopacas en su mayoría, intercaladas con áreas radiolúcidas y que nos demuestra la impactación de la materia fecal. El colon con enema por bario, por ejemplo, es otro tipo de examen complementario. Generalmente se lo realiza en pacientes jóvenes, ¿sí? Y se introduce un material de contraste que sería el bario y podemos observar cómo se encuentra estructuralmente el colon, ¿no? Si existe alguna alteración o no del mismo. La colonoscopía, como podemos observar, está indicado solamente si existe signos de alarma, si vale el término. Entonces, en los últimos congresos que se ha realizado, se ha destacado esta condición para realizar este tipo de estudio. ¿Y cuáles son estos signos de alarma que debemos, más bien, que nos indican que debemos realizar una colonoscopía? Son, por ejemplo, la presencia de hematoquesia, es decir, heces con sangre roja, antecedentes del paciente de tener cáncer, es decir, antecedentes familiares de cáncer de colon, de recto. También podemos realizar la colonoscopía en pacientes que cursan con anemia o que tengan hemorroides o que hayan tenido constipación por mucho tiempo, que realmente no hayan encontrado una causa, porque la constipación es muy compleja, ¿no? Entonces, como podemos observar en la imagen, podemos identificar neoplasias, ¿no? Cáncer de recto, también en esta otra imagen cáncer de recto, cáncer de colon, ¿no? La imagen normal debería mostrar una mucosa sin ningún tipo de alteración, ulceraciones y demás. Hace un momento hablaba mucho de que existen muchos factores que alteran el tránsito colónico y una de las pruebas o de los exámenes auxiliares de diagnóstico para esto lo constituye la medición del tránsito colónico justamente. Esta medición se la realiza a través de la ingesta de marcadores radiopacos. Generalmente son 24 marcadores radiopacos que son ingeridos por el paciente. Y en la imagen de la derecha podemos observar una radiografía de abdomen simple en la que se hace un trazo para identificar dónde se encuentra el colon, es decir, el colon derecho, el colon izquierdo, el recto y el sigma, ¿no? Posteriormente vamos a observar en esta diapositiva un tránsito colónico normal en un paciente que ha eliminado todos los marcadores radiopacos al cuarto día, ¿no? Entonces, podemos observar el tránsito colónico de estos en el día 1, por ejemplo,
la presencia de estos marcadores radiopacos en el colon transverso. En el día 2 ya se encuentran un poco más avanzados, es decir, propulsados. En el día 3 lo propio ya vamos a observar a nivel del recto y en el día 4 la eliminación completa de los marcadores. En este paciente podemos inferir un diagnóstico, de que no existe ningún tipo de alteración en el tránsito. En este otro ejemplo, vamos a tener un paciente que sí tiene el diagnóstico de una alteración del tránsito colónico, porque de la misma manera se le ha hecho ingerir los 24 marcadores radiopacos y podemos observar que al transcurrir del tiempo hay dificultad para la eliminación de los mismos. En el día 4 podemos observar una retención de estos marcadores. En el día 5 lo propio. Y hay una característica muy importante. Si la retención en el más del 20% de los marcadores radiopacos se presenta a nivel del colon, ¿sí? En cualquiera de las porciones del colon, existe una alteración del tránsito colónico propiamente dicho. Sin embargo, si la retención, como en este paciente, se ve a nivel del recto o del ano, podríamos inferir de que existe una alteración, una disfunción del piso pelviano, ¿no? Entonces hay que ver. Y en este paciente se ha observado que en el día 8 recién ha podido realizar la eliminación de los marcadores radiopacos. La manometría anorrectal es otro auxiliar diagnóstico muy importante. Realmente muy importante porque permite identificar si hay un tránsito paradójico, una contracción paradójica entre lo que es el ano y el recto. En este tipo de manometría lo que se hace es introducir un catéter con transductor anorrectal, como podemos observar, y este catéter va a estar conectado a un monitor en el cual nosotros vamos a poder evaluar las presiones, ¿no? Vamos a ir a medir las presiones. Entonces, en la parte superior podemos observar la presión a nivel del recto, intrarrectal. En este caso, en este paciente, la presión es normal. Acá en la imagen inferior vamos a observar la presión a nivel del ano. En este paciente hay un incremento paradójico, ¿no? Del esfínter, es decir, una contracción paradójica por un incremento de la presión. Si manejamos colores, vamos a observar de que se manifiesta de un color rojo el aumento de la presión. Entonces hay una diferencia de presiones, lo que impide el tránsito, es decir, la eliminación, la evacuación completa de las heces. Lo normal debiera ser de que mientras exista una presión mayor a nivel del recto, la presión a nivel del ano sea inferior y no como en el caso del ejemplo citado. La defecografía es otro auxiliar diagnóstico que no se emplea mucho en nuestro medio y que, por ejemplo, en este paciente vamos a observar que durante el reposo no existe mayor alteración, sin embargo, durante el inicio del acto defecatorio existe una dificultad para la eliminación de la materia fecal, ¿no? En realidad, aquí estaríamos observando la eliminación de... Lo que se hace es introducir un bario de consistencia similar a la materia fecal, ¿no? Es decir, es como un simulacro de una materia fecal. Entonces, en este paciente podemos observar fácilmente que existe una dificultad en la evacuación de la misma. Y eso es todo.